Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y lo que están escuchando por YouTube. Hoy es día 6, día viernes, último día que estamos viendo este catecismo mayor, bautista particular. Y estamos viendo hoy la segunda parte del ser de Dios. Quizás usted lo conoce esto como la teología propia, o quizá lo puede conocer algunos como los atributos de Dios. Estamos viendo el ser de Dios. ¿Y qué es Dios? ¿Mm? Ayer, aquellos que se perdieron este estudio, voy a repasar la pregunta y vamos a seguir con la parte 2. Dice, ¿qué es Dios? Esta es la segunda parte. Dios es un espíritu puro, infinito, eterno, inmutable, en su ser sapientísimo, poderosísimo, santísimo, justísimo, bondadosísimo y verdadero. Vimos todas esas partes anteriores y en el día de hoy vamos a ver esta parte de la sabiduría, el poder de Dios, la santidad y la justicia de Dios. Esto es un pequeño resumen. Le dije que yo tengo algunos libros como el atributo de Dios. No tienen muchas páginas, menos de 100. Tengo otro que no lo tengo entero, pero lo tengo en PDF, creo que tiene más de 1000 páginas. Así que con esto solamente estoy dándole a probar para que usted pueda, por usted mismo, buscar un poco más. Dicho esto, vamos a seguir. Ayer me quedó afuera la sabiduría de Dios. ¿Dios es sabio? Sí. Mire, yo te voy a tratar de enfocar la sabiduría de Dios y el poder de Dios que tengo que hablar yo. Todo en Cristo. Acuérdese, lo estoy haciendo de una forma cristocéntrica y a la misma vez evangelística. No lo estoy enfocando desde el punto de la teología propia, ¿sí? Eso que quede en claro solamente. Pero vamos a ver si puedo hacer las dos. Desde Dios y de una forma la sabiduría y el poder de Dios. Pero Dios es sabio, sí. Desde el consejo eterno, todo lo que hace, Él es sabio. Cada acción que hace es sabia. Es así, no es que Él prueba a ver si me sale bien esto, este proyecto, este trabajo, esta relación. No, no. Ya es sabio, Él mismo ha decretado, cuando veamos más adelante sobre los decretos de Dios, incluso su sabiduría aparece en la creación, cuando ha hecho todas las cosas, y en la providencia que vamos a ver más adelante. Todo lo hizo esto en el consejo eterno. Ha hecho un maravilloso trabajo, excelente podría decir, y todo lo que hizo es bueno, solo que el hombre por medio del pecado ha destruido esto. Así que el hombre intenta echarle la culpa a Dios. ¿Y por qué sucede esto o aquello cuando Dios creó todas las cosas buenas? Dios es sabio. Ahora después vamos a ver, dentro de un ratito voy a tratar de entrar, Dios me dé tiempo en estos minutitos, que incluso esa sabiduría se manifiesta, amados, en la redención. Incluso nuestra redención es sabio. ¿Cómo dirá usted sabio? No, no entiendo. ¿Usted se imaginaría cómo redimiría? Muchos dirían, bueno, yo creo todas las cosas así, de nuevo, y ya está. Pero en la sabiduría de Dios, imagínese, Dios le agradó enviar en el Consejo Eterno Intratrinitario, planear un plan, enviar a su Hijo, hacer un montón de preparativos, sacrificios, después que muera, padezca en la cruz y que todos crean. ¿Usted se lo veía ideando un plan así? Dígame, sea sincero, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Y usted rompe así algo, si está haciendo un proyecto o algo y empieza de nuevo? ¿O no? El hombre es así. Pero Dios no, planeó un plan eterno y todo mostrando ciertos tipos que iban a venir sacrificios para que, imagínese, ahí vemos la sabiduría de Dios. Dios no probó a ver cómo lo puedo redimir, no, desde entrada ya sabía. Es más, le podría decir, ya sea de una posición supralapsariana o infralapsariana, usted como Dios planeó todas las cosas, sí o sí Dios la planeó, antes o después de la caída. No lo tomó por sorpresa. Ahí lo vemos la sabiduría. A Dios nadie lo toma por así, como así, lo puede engañar con esta. No la vio, ¿eh? No es así. Dios abunda en sabiduría, incluso en la redención. Entonces es importante que podamos entender esto. Podríamos hablar muchísimo más. Me da a enfocar un poquito en otro atributo que es si es poderoso. Sabemos que sí, que Él es poderoso. Hay muchas canciones por ahí en esas, vamos a decir, que se autodominan iglesias y le dicen, ustedes conocen, es el poderoso de Israel, el poderoso, y le gustan cantar mucho de eso.
pero los otros atributos que tengo que hablar, no dice, y es justo Dios, está airado, Dios castiga al pecador, Dios no, es poderoso, Dios, y todas esas cosas le gusta. Y abre y tira, echa a lo mar los enemigos, y abre todas esas cosas, sí, pero los últimos dos que tengo que hablar, que es la justicia, la santidad de Dios, eso como que no. Entonces, sí es poderoso, claro que es poderoso, y para hacer todas las cosas, incluso para salvar al hombre de su estado pecaminoso, como al hombre es imposible, eh, Dios lo salva. El hombre no puede salvarse por sí mismo, no hay salvación fuera de Dios. Entonces, eso es donde Dios puede hacer. Quizá a usted le gustaría que yo hable del poder de Dios, que Dios abre el mar, y que, claro que puede hacer todas esas cosas. Eh, pero yo estoy hablando del poder que nosotros necesitamos, que es ser salvo, incluso ser salvo de él mismo, de su ira. Entonces, él tiene el poder. El poder para hacer todas las cosas, sí, por supuesto. Yo con esto solamente lo estoy induciendo a usted a que busque e indague un poco más. Esto es larguísimo. En el canal de Prédica va a encontrar prédica que he hablado sobre estos atributos de Dios, ¿sí? Y cuando hablamos sobre el poder de Dios, y el primero que hablé sobre en estos 6 minutos, la sabiduría de Dios, usted va a Primera de Corintios y va a encontrar justo esos dos: Cristo, poder, y sabiduría de Dios. El poder de Dios, Dios desechó, dice que destruyó la sabiduría de los sabios, el entendimiento. ¿Dónde está el sabio? Dígame, ¿quién de lo que tienen ese estudio tienen 3 títulos pegados en la pared, o hacen las mejores cosas, pueden hacer los mejores trabajos? Ninguno de ellos puede tener la sabiduría para hacer como hizo Dios todas las cosas, como Él trabajó y descansó después. El hombre lo que vino y destruyó la obra de Dios nada más. ¿De dónde está la sabiduría del hombre? Y cualquier sabiduría en ciencia, en conocimiento, en lo que sea, dígame cuál de ellos puede conocer a Dios. Pregúntele que lo describa cómo es Dios. Dios le dirá: ¿dónde estabas tú cuando creé todas las cosas? ¿O acaso conoces lo que hay en el fondo del mar, allá donde esos peces ciegos están allá, y ven cada rincón, cada piedrita que está allá? ¿O las constelaciones que he hecho? ¿O quién le da de comer a las aves? Como Job. ¿A dónde están esos sabios? No hay ninguno. Todos se callan ante Dios. No hay sabiduría. Dios los ha enloquecido a los sabios de este mundo. No pueden decir nada. Podríamos hablar más, pero se manifiesta en la sabiduría de Dios, en Él. Pero si usted está en Cristo, dice en 1 Corintios, más por Él estáis en Cristo, sabiduría, justificación. Entonces vemos la sabiduría, el poder de Dios, como Dios ha vencido a este mundo. ¿Quiere hablar del poder? Sí, yo quiero hablar del poderoso de Israel, que salto y muro y canto y danzo alegre. Bueno, hable del poder de Dios venciendo en la cruz. Si quiere hablar del poder de Dios, y no de ese poder que le gustan hablar por ahí, hable de ese poder que ha vencido en la cruz. Esa es la sabiduría que al mundo no le gusta. Entonces, ese es el Dios que yo conozco, por lo menos cuando hablo de la teología propia de mi Padre. Y acá vienen los otros atributos que no le gustan mucho. ¿Él es santo? Claro, cuando hablamos del ser de Dios, al santo podríamos decir: Él está apartado de todo mal. Él no puede ver, no ve el mal. No hay nada que pueda ver. Él es supremamente, podríamos decir, santo. No santo apartado, sino supremamente apartado. Es más, aunque Él ocupa todo, en todo lugar, podríamos decir, está en todo lugar, como estamos viendo ayer, en el ser de Dios, parte 1, Él está en el cielo, apartado de nosotros. Por eso, imagínese, cuando usted está orando, ¿usted no levanta su mirada al cielo? ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre donde está Él y donde está usted. Aunque Él está en todos lados, pero Él está apartado. Entonces nadie, incluso nosotros, podemos incluso ser santo como el Señor. Entonces es importante que podamos entender. Y uno de los atributos que yo podría decir es la santidad de Dios. Podríamos hablar muchísimo sobre esto. Lo podemos ver. Yo le voy a enfocar la santidad en la obra de la redención. Como en esta santidad se hizo necesaria una justicia. Dios demanda justicia. Yo soy santo. Bueno, que yo voy al cielo, ¿querés hacerlo? ¿Y cómo estás? A ver, con los 10 mandamientos.
No. Entonces, ¿cómo puede decir? Porque si Dios es santo y querés estar con alguien santo, Dios dice, ninguna cosa impura va a estar conmigo, ¿cómo va a ser usted? Necesita que alguien lo justifique. Y ahí vemos que vamos a ver el último atributo de la justicia de Dios. Pero primero la santidad. Usted quiere participar con Él está apartado, limpio. Es como usted está todo sucio, mugriento y diga, quiero estar, dame que te doy un abrazo. Eso se llama comunión, es unión. ¿Y cómo va a ser eso? En la santidad podemos ver entonces en la obra de la redención. Dios tenía que hacer una obra. ¿Y cuál es? Es que Cristo tendría que vivir una vida santa, amados. Apartado de este mundo. Aunque vino a este mundo, no fue parte de este mundo. Entonces vemos la santidad de Dios. Vemos que Dios está apartado. Usted tiene que ser santo, pero no puede. Pero ahí es donde entra el Evangelio. Vino Cristo a morir en nuestro lugar para todo aquel que crea. Él viene y así como está usted pecador, el Señor le perdona, le lava de sus pecados. ¿Cómo es? Pero yo soy tan mugriento, no se preocupe, ejerza fe en Él. Y aunque usted sea lo más mugriento que hay en este mundo, el Señor, y incluso después de cristiano, usted se va a mirar y digo, ay, todavía me he ensuciado, pero usted ha sido lavado completa una vez. ¿Y eso cómo es? Va a ser como la blanca lana. Dios le lava por medio de la sangre de Cristo. Podríamos hablar mucho sobre lo que es la santidad de Dios. Pero sí le puedo decir una cosa antes de pasar en estos minutos a otro atributo. Usted dice, ¿cree que vaya al cielo? Bueno, usted está completamente limpio. Mírese. Como inconverso, usted sabe que no. Su conciencia le acusa. Es un juez que Dios le puso. Nosotros yo no le puedo ver, nadie. Pero usted tiene en su mente esa vocecita que se llama conciencia. La palabra en el griego es sunidesi. Te dice lo que has hecho. Siempre. 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 Pero nadie lo va a saber. No importa. Yo te voy a acusar constantemente. ¿Y cómo hago? Tiene que ir al juez que juzga rectamente y es sabio. Él envió a alguien que es el Señor Jesucristo que vivió una vida santa. Ahora vamos a pasar a que Dios es justo. Dios es justo. Dios no es eso como vio esas personas que usted lo pueden darle algo a cambio y se lo pasa por arriba. Él no acepta cohecho. Cohecho es como algo que pasa, yo le digo monedilla y no vi nada, pasa. No, usted no va a poder pasar por la puerta de atrás en ese día. Hoy es el tiempo de gracia, donde solamente hay una puerta para pasar al cielo y es yo soy la puerta que es Cristo. Se me va acabando el tiempo, pero quiero que queden claros, Dios es santo, usted no va a poder ir al cielo. La única forma es cómo es si Dios es un Dios justo. ¿Cómo Dios puede, vos decís, salvar al pecador si Dios es justo? Usted es pecador y Dios tiene que castigar. Si Dios lo deja pasar así como está, Dios viola su atributo de justicia. ¿Cómo puedo hacer entonces? Entre la justicia, el amor y otros atributos, dice ese texto mal, pero mal usado y manoseado, de Juan 3:16. Por lo tanto, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénico para que todo aquel que crea en Él se pierda. Mucho le enfoca con el atributo de Dios de amor, pero el amor es una entrega. Dios entrega a su Hijo. ¿Para qué? Porque me amó. No lo vean como lo ven mucho, como estamos viendo en Primera de Juan. Dios entregó a su Hijo para que su ira, su furor hizo expiación y propiciación. Propiciación lo puso en la cruz, así como Elías hizo un altar y baja el fuego. Bueno, Él es el sacrificio donde baja fuego y cae, y Él grita, y Él por primera vez siente el desprendimiento de su Padre. Usted no sé si se ha sentido el desprendimiento del pecho de algo. Él sintió que se iba porque Dios se apartó de su Hijo, porque cayó el pecado de usted y de mí. Justicia, se ha hecho justicia. Estoy saciado. Mi Hijo amado ha saciado esa ira. Pero a mí me hablaron de un Dios es amor, que si lo acepto en mi... dígame, si Dios se mete en su corazón, va a encontrar pudredumbre nada más. Usted no le puede aceptar en su corazón, porque Dios no va a entrar en su corazón sucio.
Dios tiene que extirpar ese corazón suyo y darle un corazón nuevo en Cristo. Eso es el Evangelio. Ese es el Evangelio, amados. Entonces hoy es el tiempo para que usted puede huir de la ira de Dios. En ese día, ¿a dónde huiremos? Hoy puedo ir, ¿a dónde? A la cruz. ¿Y qué hago para ser salvo? Arrepientas, digo, me arrepiento. No puedo dejar porque me gusta este estilo de vida. Ayúdeme. ¿Cómo? Deme fe. Sálveme. Pídale que le salve. Antes que la ira y el fuego que viene sobre este mundo lo consuma usted. Acepte ese fuego que consumió en la cruz a todos esos pecados que estaban ahí. Podría hablar muchas cosas, el amor de Dios, la bondad de Dios, la benevolencia de Dios, la gracia de Dios y otras cosas. Pero creo que con esos dos atributos, que creo que para mí son dos atributos muy importantes, voy a tratar de cerrar estos pequeños estudios que hice del ser de Dios. ¿Por qué? Hice dos clases, porque el lunes vamos a ver si hay más dioses aparte de él. Porque usted tiene que conocer qué es el ser de Dios, la teología propia, los atributos de Dios, para así cuando otro le diga, le vengo a hablar de este Jesús, le vengo a hablar de este Evangelio, sea anatema esa persona, maldito, porque está describiendo a un Dios que no es, un Dios de su imaginación, un Dios que lo ha creado, que lo ha dotado de la religión, de los padres, de otra iglesia. Indague y vea esto. Él se ha revelado a sí mismo. Así soy yo. Este es el que yo soy, dice. Nos vemos en el grupo el día lunes con otro, vamos a decir, estudio. Y aquellos que están escuchando con YouTube, muchísimas gracias por estar ahí. Si quieren, se pueden suscribir.